Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 9. Y leo en la versión Biblia de las Américas. Dice así: Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, entraremos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército. De modo que se dijeron el uno al otro: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Hasta aquí. Rafi. El gozo de recibir se completa al compartir. Esta frase expresa una profunda verdad de la naturaleza humana en cuanto a la felicidad. Sugiere que la alegría que sentimos al recibir algo, ya sea cosas materiales, afecto o alguna experiencia grata, se completa en el momento de compartir. Sin embargo, la verdad es que a veces, en nuestra experiencia, esto es verdad cuando se comparten cosas, digamos, en el mundo secular, pero cuando compartimos el Evangelio, muchas veces lo que nos encontramos es con lo opuesto. Nos encontramos con rechazo, nos encontramos con burla o que somos etiquetados. Pero compartir siempre hace que se estrechan, ayuda a que se estrechen lazos humanos. Como ya hemos leído la historia, pues ya sabéis de qué se trata. Cuando Samaria estaba sitiada por el rey de Siria. La hambruna que estaban padeciendo llegó a unos niveles tanto de desesperación. Si conocéis la historia ya sabéis que habían cosas horribles, estaban llegando al punto de canibalismo, era escalofriante. Pues estudiando y reflexionando sobre esta historia, creo que podemos ver reflejadas en esta historia 3 facetas de la vida cristiana. La primera faceta, ser conscientes de nuestra condición espiritual. ¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Versículo 3, se preguntaron los leprosos. Ya sabéis que los leprosos, pues la gente, por miedo a que les contagiasen la enfermedad, porque en aquel tiempo no había cura,
estaban marginados totalmente, no les dejaban tener relaciones con las personas, no podían acercarse, y por eso ese era el motivo por el que vivían fuera, estaban fuera, a los muros de la ciudad. Su situación, la situación de la gente de la ciudad era mala, pero la de ellos era peor, porque no solo estaban muriendo por la lepra, sino que estaban muriendo de hambre también. Así que ellos eran muy conscientes de su condición, de que estaban abocados a la muerte. A veces la lepra se usa en la palabra de Dios como una imagen de la condición humana en el pecado, del hombre pecador, que está totalmente arruinada. El hombre sin el Señor, en pecado y sin el Señor, no tiene esperanza ninguna. Dice Isaías: «Oh gente pecadora, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga». Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. O también Pablo nos dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Efesios 4:1. Estos hombres tenían plena conciencia de que se estaban enfrentando a una muerte inminente. Podía ser muy pronto. Y entre ellos están analizando la situación y para decidir a ver hacia dónde se dirigían. Si intentaban entrar a la ciudad, que no les dejarían, lo más seguro, pero ahí morirían de hambre. Si se quedaban en la muralla, morirían igual, porque nadie iba a salir a darles un poco, a compartir la comida que no tenían. Y aunque tuvieran, si tuvieran, a lo mejor sí, había personas que eran generosas y les sacaban comida y la dejaban a cierta lejanía. Pero en una situación de hambruna, pues no tenían esperanza de que nadie les sacara comida. Y si se acercaban al campamento sirio, pues podría ser que los mataran. El porcentaje de probabilidad de que los mataran era bastante alto. Pero había una pequeña posibilidad de que así, si se acercaban en lo oscuro de la noche, les confundieran, no se dieran cuenta de que eran leprosos, les confundieran con mendigos y posiblemente les echasen algunos mendrugos ahí y podían alargar un poco, unas horas, su vida. Hubo un tiempo cuando nosotros también estábamos sin esperanza de vida en sentido espiritual. Y tuvimos que enfrentarnos a la disyuntiva. Alguna persona nos habló y nos enfrentó a la disyuntiva de qué hacer. De qué hacer para revertir esa situación de muerte espiritual. Yo recuerdo muy bien cuando me hablaron del Señor y tuve que sopesar esas cosas. Tenía que elegir entre creer en el Señor y dar un paso y aceptar a Cristo en mi corazón y empezar a vivir de una manera diferente, mi fe y todo, o enfrentarme a la crítica de mi familia, de mis amigos, de los vecinos, al menosprecio, a que dijeran de mí que era una persona con un carácter muy débil, que cualquiera la podía llevar por aquí o por allí, que le podían comer el coco. Me enfrentaba a eso y tuve mi tiempo de a ver hacia dónde me dirigía. No fue fácil, pero por la gracia del Señor tomé la decisión de creer en Cristo. Pues esa es la primera faceta a la que se tiene que enfrentar una persona en su vida cristiana. Ser conscientes de su condición espiritual y de que necesita con urgencia una salvación. La segunda faceta
a que nos enfrentamos a la vida cristiana, en la vida cristiana, es buscar, hallar y disfrutar la provisión de Dios. Entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de allí plata, oro y ropa. Versículo 8. Cuando los leprosos entraron en el campamento y encontraron todo eso, pues lo primero que hicieron es comer, claro, porque se estaban muriendo de hambre. Y después ya empezaron a tomar la decisión de guardarse otras cosas. Pero eso lo vamos a ver después. Lo primero es que vale, es que como le doy, pues se acercaron al campamento con todos sus miedos, pero tomaron esa decisión y encontraron que Dios había hecho una provisión maravillosa. Y nosotros, como también estábamos expuestos a esa condición de perecer en un sentido espiritual, hemos encontrado ya, después de solventar esas dudas, hemos encontrado la abundante provisión por la gracia del Señor. El Señor ha perdonado nuestros pecados, ha transformado nuestras vidas y ha llenado nuestras necesidades más profundas, ha sanado nuestras heridas y nos ha llenado todo, nos ha dado todo lo que necesitábamos. Y no solo nos lo ha dado en el pasado, cuando cada uno tomó la decisión de aceptar ese regalo, sino que nos lo da cada día, que podemos disfrutar cada día de esa provisión, de ese sustento, de ese consuelo. Hemos encontrado un banquete, así que disfrutemos de él, disfrutemos de ese banquete, de la relación con el Señor, de la provisión, de que hemos sido salvados de nuestros pecados y ya no estamos expuestos a la muerte eterna. Pues la primera faceta en la vida cristiana hemos dicho que era ser conscientes de nuestra condición espiritual. La segunda faceta es buscar, que ya lo hicimos también, buscar, hallar y disfrutar de la provisión de Dios. Y la tercera faceta en la vida cristiana es asumir la responsabilidad de compartir. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, se dijeron los leprosos. Primero habían comido hasta saciarse, normal, que estaban muriéndose de hambre. Después empezaron a ver la plata y el oro en los vestidos y decían, pues con esto nos vamos a solucionar los problemas de vida ya para siempre. Y fueron a esconderlo. Pero no pasó mucho tiempo, bueno, no sabemos, unas horas quizá, cuando se dieron cuenta de que esa no era una buena actitud por su parte. Sintieron que era injusto quedarse callados, mientras en la ciudad, estaban muriendo de hambre. Ellos se dijeron que vamos a compartir, que si nos llega la mañana esta maldad, seremos castigados por esa maldad de callarnos. No sabemos bien cuáles fueron sus motivaciones a la hora de ir a compartir las buenas noticias. Si era por compasión, por generosidad. Tenemos que tener en cuenta de que esas personas que estaban allí en la ciudad, bajo un sitio espiritual,
les marginaban, no querían tener contacto con ellos. Eran personas que les rechazaban. Inmundos, ya sabéis, les tenían por inmundos. Entonces, humanamente hablando, no sabemos qué fue lo que les llevó a tomar la decisión de ir a compartir toda la provisión que había, que ellos habían encontrado y que había también. Pues no sabemos bien, no está muy claro en el texto cuál fue la motivación, pero el caso es que compartieron. Pero nosotros hemos cantado y nuestro amor nos impulsa. A nosotros lo que tiene que impulsarnos a compartir la abundancia, la salvación, la provisión de Dios que hemos recibido es ese mismo amor del Señor que nos lo ha dado. Es posible que esos hombres tuvieran heridas en su alma. Nosotros seguro que también las hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Pero igual que estos hombres decidieron al final, en lugar de optar por un bienestar para hoy y para mañana y para muchos años, con todas las riquezas que podían sacar de ahí, pues eligieron compartir. Y a eso estamos llamados nosotros, a compartir con esas personas que están viviendo un sitio en sentido espiritual y expuestas a morir durante una eternidad, es decir, a estar separadas de Dios una eternidad. Si Dios nos ha dado el tesoro más grande del universo, no hay tesoro más grande, la salvación, no compartirla, si no la compartimos, ¿cómo podemos disfrutar plenamente de ella? Esta historia ilustra el poder transformador que la provisión de Dios puede traer a nuestras vidas. Es que soy pequeña, tenía que ponerme un taburete aquí y así, porque así no veo el texto. Y así no me oís, ¿no? Bueno, la historia decía que ilustra el poder transformador de la provisión del Señor, cómo nos transforma. Y también nos enseña la responsabilidad de compartir esta buena noticia con aquellos que están expuestos, igual que nosotros estábamos, a una muerte espiritual. Estemos atentos para identificar oportunidades de compartir el Evangelio, las buenas noticias, con aquellos a nuestro entorno. Cuando estaba pensando en esto, me venía una anécdota que contó Carolina Fasol, que era esposa del antiguo director del seminario, cuando yo estudiaba. Ella decía que su madre siempre tenía una pasión por compartir el Evangelio y estaba ya muy mayor y tenía que ir a urgencias con frecuencia, con cosas graves. Dice, estaba allí casi sin fuerzas y dice, los enfermeros ahí cuidándola y ella le decía, ¿quiere que le cuente por qué no tengo miedo a la muerte? Estaba identificando cualquier oportunidad de presentar el Evangelio, de compartir las buenas noticias. Que el Señor nos ayude a nosotros a identificar cualquier oportunidad y que nos dé la sabiduría para compartirla. Para concluir, vamos a mencionar las 3 facetas de la vida cristiana. Primera, ser conscientes de nuestra condición espiritual. Segunda, buscar, hallar
y encontrar y disfrutar la provisión de Dios. Y la tercera, asumir la responsabilidad de compartir con otros. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Que el Señor inflame nuestro corazón y nos lleve a responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, oremos al Señor para que nos dé oportunidades para compartir el Evangelio y sabiduría para aprovecharlas bien. Y otra cosa, que el acusador, que no le gusta nada, que oportunidades, ni que compartamos el Evangelio, que el acusador no use nuestra aparente falta de éxito para quitarnos el gozo de una salvación tan grande. Porque recordad que nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio, pero el resultado no depende de nosotros. Recordad en la historia el oficial que estaba al lado de Eliseo, que cuando Eliseo anunció que el hambre se iba a acabar, no le creyó. Habrá los que respondan que no creerán y habrá los que respondan que creerán. Pero eso ya no está en nuestras manos, eso está en las manos del Señor. Así que compartamos, pero que el enemigo no enturbie el gozo de esa salvación tan grande. Que Él nos ayude. Amén. Gracias, Rafi, por recordarnos ese relato y esa experiencia de estos leprosos y de alguna manera establecer ese puente con nuestras propias circunstancias y vernos nosotros como unos rescatados del Señor, de nuestra miseria. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bien, en la reunión de hoy, que vamos a dedicar a la oración, vamos a intentar poner en mente los temas en relación a misiones, puntos de misión, la Iglesia perseguida, y enseguida entraremos en ello. Pero primero me gustaría que pudiéramos expresar nuestra reacción a lo que Rafi ha compartido. Así que unos pocos de vosotros oren, pues dando gracias al Señor por la palabra oída.